¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video de Practicando SQL. En el anterior nosotros vimos acá un poco de cómo poder trabajar con esta herramienta que se llama sqlpractice.com. Vamos entonces a continuar acá y directamente vamos entonces ya a resolver acá las preguntas. Vamos entonces a seleccionar en este caso la base de datos que es de hospital. Vamos entonces con la primera pregunta. Y pongámosle simplemente entonces desde lo más fácil hasta lo más complicado. Vamos con el nivel easy y vamos a ponerle entonces star. ¿Qué nos dice? Entonces, por favor acá la instrucción. Mostrar el primer nombre, el último nombre y el género de los pacientes que tengan el género masculino en este caso. Entonces, de la tabla pacientes, aquí tenemos información, ¿sí? Aquí nos dice que la tabla está aquí y vamos entonces a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a utilizar acá ya un poquito de herramientas, vamos acá a escribir código SQL. Entonces, lo que voy a hacer es escribir lo siguiente por acá. Voy a empezar entonces escribiendo, ya saben, la consulta con select, luego vamos a poner asterisco. Ya saben que eso significa para traer todos los datos, luego la sentencia from. Voy a escribir desde dónde quiero traer esa información, que sería la tabla pacientes. Vamos a hacer una buena práctica. Siempre que yo tengo información y quiero, por ejemplo, sacar de una base de datos, de un motor, hacia programas como Power BI o Excel, tengo que darle un nombre a esa ubicación de la información. Por ejemplo, base de datos, luego tabla, luego columna. Si no hago eso, en los otros programas pueda que no me reconozca la información. Entonces, mucho cuidado con eso. Voy a hacer entonces lo siguiente. Voy a darle un nombre a esa tabla. Y más en particular se podría decir que voy a dar un nombre a esa ubicación de los datos. Fíjense que después de la palabra patients estoy poniendo la letra P. Significa que ahora esta tabla tiene este alias. ¿Por qué hago eso? Porque, por ejemplo, en otros programas, si yo solamente digo select first name, en los otros programas no vas a ver de dónde estoy trayendo la información. No vas a ver allá, por ejemplo, en el Power BI, que la tabla pacientes está en la base de datos hospital. Aquí en el motor no hay ningún problema porque es el motor de la base de datos, específicamente sabe que estoy en esa base de datos, sabe que de ley estoy en esa tabla y sabe que de ley ahí hay una columna que se llama first name y va a traer la información, no hay ningún problema. Pero en los otros programas no, entonces es bastante recomendable poner acá un alias. Y no solamente un alias, digamos, por ejemplo, para la tabla, es importante poner un alias para toda la dirección completa. En este caso debería ser, ya saben, base de datos, luego tabla y luego columna. En este caso, fíjense, es la base de datos de hospital, luego la tabla pacientes y luego la columna, por ejemplo, first name. Sí, eso es bastante importante. Fíjense entonces todo esto. En los otros programas no vas a ver de dónde quiero sacar la información. Entonces, si yo le comienzo a poner todo este nombre completo, que es lo correcto, si es la ubicación, base de datos, acá tengo la tabla y acá tengo la columna, fíjense que yo tendría que estar esto repitiendo si es que hago varias consultas muchas veces. Y esto ya no es una buena práctica. Entonces, por eso, fíjense, si yo le diera el nombre, por ejemplo, de esta manera, ya toda esta dirección, todos los datos que estoy sacando de aquí, de aquí, de aquí, es prácticamente el reemplazo a este nombre. Entonces es bastante útil hacer eso. Entonces lo que voy a ir haciendo es eso justamente, ¿ok? Entonces vamos a ir acá entonces sacando esa info. ¿Cuál es entonces la idea? Es la que tengo por acá. Si yo estoy diciendo que quiero sacar toda la información de la tabla pacientes a la tabla pacientes, le estoy dando un nombre, entonces tengo que poner p.asterisco. Fíjense que le doy aquí este nombre y este nombre lo comienzo a utilizar acá entonces en las instrucciones del select. Entonces, vamos a completar esto. Hagamos solamente con lo de el primer nombre. Vamos a poner entonces first name. Ahí está un poco más claro, fíjense. Quiero sacar entonces de la tabla pacientes que le acabo de llamar con la letra P. Quiero sacar de ahí el primer nombre. Veamos entonces si es que identifica esto y vamos a ponerle acá entonces run. Entonces fíjense que sí,
Me está identificando esa tabla con este nombre y de esta tabla yo le coloco acá lo que quiero obtener. Siempre es así, ya, con el nombre, punto y la columna. Entonces, entendido esta buena práctica, esto importante, ahora sí, vamos a sacar todo lo que pide. Me pide entonces el primer nombre y ya lo tengo. Siguiente cosa, ¿qué me pide? El último nombre. Vamos a ponerle entonces tabla P. Vamos a poner entonces acá last name. Listo. ¿Qué más me pide? El género. Entonces del género P.género. Listo. Ya tendría, fíjense, vamos haciendo poco a poco. Voy a seleccionar, voy a poner acá run. Ya tengo el primer nombre, el último nombre y el género de lo que me pide. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Esta parte de acá. Quiere sacar estos mismos datos, pero en donde el género sea la letra M, o sea, prácticamente masculino. Sí, masculino femenino. Entonces, aquí viene lo siguiente. La cláusula que nos va a ayudar a poner condiciones, que es where. ¿Para qué sirve where? Where es para poder colocar un criterio. Estoy diciendo que quiero sacar esta columna, esta otra columna y esta otra columna de esta tabla que se llama de esta manera, pero esos datos quiero que tengan un criterio. ¿Qué criterio? Que el criterio del género sea masculino. Lo que voy a hacer entonces es hacer lo siguiente. Vamos a poner entonces que el género sea entonces igual a masculino. Aquí muy importante, para poder entonces traer acá criterios con texto, vamos a colocar igual y la letra o el criterio que me pide, en este caso letra M, dentro de comillas simples. Sí, esto es lo más común en bases de datos SQL. Entonces ahora sí, ¿qué estoy diciendo? Quiero sacar entonces la columna del primer nombre, el apellido, el género de la tabla pacientes que se llama P, por eso coloco acá P. Y digo que estos datos tengan este criterio, sí, en donde el género sea igual a esto. Entonces ahora sí voy a seleccionar, voy a poner acá correr selección y correcto. Estaría completo entonces, fíjense, la primera pregunta. Acá incluso fíjense, estoy viendo que me dice que la query está correcta. Acá veo la solución. Fíjense cómo se le está colocando por acá. Súper chévere. Algo similar, pero nosotros acá, fíjense, hemos aprendido lo siguiente. ¿Sí? No se olviden entonces de estas buenas prácticas. Pueden ir colocando también línea por línea cada una de las columnas. Cuando se tiene ya bastantes columnas que obtener, es recomendable sí colocar en una línea cada una de las columnas que me solicita. Aquí no importa, no voy a tener un límite de cuántas líneas de código voy a poder colocar, así que son bastantes buenas prácticas. Acá también puedo poner indentación para separar un poquito acá el espacio, que se vea un poco mejor, ¿verdad? Entonces, primer ejercicio resuelto. Vamos a dejarle entonces hasta aquí. Vamos a ir haciendo ejercicios sencillos, videos acá súper rápidos, para que ustedes se vayan acostumbrando a esto. Si es que algo se perdieron un poquito, ya saben, acá tenemos la parte de teoría un poco para ir acá reforzando. Esto, recuerden, es teoría y práctica. No les sirve de nada solamente leer, sino que tienen que también practicar. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Siguiente video también. Topes.